Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Voces de Territorio, el podcast que se adentra en las realidades más profundas de nuestra historia y actualidad. Hoy abordaremos una de las temáticas más dolorosas que ha marcado el tejido social de Colombia, el despojo de tierras, un fenómeno que ha afectado a miles de familias, a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas a lo largo de las décadas. Así es, Ana. Bueno, hoy no solo hablaremos de las estadísticas, sino de la historia humana que se esconde detrás de cada hectárea arrebatada. Este despojo que se dio a través de la violencia, amenazas, manipulaciones jurídicas, ha generado consecuencias devastadoras para los afectados. Bueno, a lo largo del episodio veremos cómo las tierras fueron convertidas en un campo de despojo y en muchas cosas silenciadas. Y bueno, ¿saben algo? Este tema es tan importante como urgente, que a pesar de los esfuerzos por parte del Estado, el despojo de tierras sigue siendo un proceso que no ha sido completamente visibilizado ni resuelto. Hoy exploraremos en este podcast los distintos tipos de despojo. ¿Cuáles son estos? El material, el jurídico y el productivo. Y cómo estos se conectan con el desplazamiento forzado. Y es que, como mencionan varios informes, la violencia y la intimidación fueron la herramienta principal para hacer de estas tierras un botín de guerra. Entonces, pues vamos a comenzar con el despojo material. Este tipo de despojo es el que ocurre a través de la violencia directa, es decir, masacres, amenazas, asesinatos y otras graves violaciones de derechos humanos. Como lo mencionaba el informe, muchas tierras fueron despojadas en regiones como el Valle del Cauca, Caldas. La gente no solo perdió su lugar o su hogar, su cultura, sus tradiciones y su futuro. Es un despojo que arranca lo más profundo de la identidad de estas comunidades. Así es, Ana. Es importante destacar que el despojo no solamente es físico, sino también simbólico. Las tierras despojadas no solo eran lugares de trabajo, sino pues toda una vida. Familias que habían cultivado tierras durante generaciones y tuvieron como todo su esfuerzo, vieron más bien como todo su esfuerzo se desvanecía pues en un abrir y cerrar de ojos. Muchas veces incluso sus propios sueños fueron pisoteados en este proceso. Triste la realidad, ¿no? Sí, claro, total. Y no solo hablamos de despojo de tierras, también hubo un despojo cultural y alimentario. Las comunidades perdieron el acceso a esos cultivos tradicionales, a la caza, a la pesca y todo lo que les daba el sustento y la conexión con su territorio fueron arrebatados, dejando en su lugar el vacío de la despojada esperanza. Hablemos ahora entonces del despojo jurídico. Este tema es muy complejo, es un fenómeno demasiado complejo. Pues aquí la violencia no solo estuvo en las armas, sino también en los actos legales manipulados a través de falsificaciones, amenazas y la complicidad de funcionarios. Las tierras fueron legalmente transferidas a los actores del conflicto. Muchos campesinos fueron forzados a vender sus tierras a precios irrisorios, bajo amenaza de muerte. Exactamente, Ana, tienes toda la razón. Bueno, este tipo de despojo está marcado por la coacción, o sea, es algo obligado. Los intermediarios, como en el caso de Jairo Carlos Bayuelo Ochoa, desempeñaron un papel crucial al convencer a los campesinos de vender, e incluso cuando sus tierras estaban en peligro de ser minadas o invadidas. Lo más trágico es que muchas de estas compras fueron facilitadas por funcionarios corruptos, quienes legalizaron transacciones ilegales. Esto es triste porque pues muchos de estos campesinos pues se supone que encuentran refugio pues en los funcionarios y pues mira, o sea, quedaron desprotegidos, ¿no? Sí, claro.
Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, en otra cosa, el despojo jurídico también transformó tierras productivas en un mercado especulativo donde los dueños originales fueron desplazados no solo físicamente, oigan, sino también social y económicamente. Y lo peor de todo esto es que en muchos casos los responsables siguen gozando de esta impunidad. Típico en Colombia, ¿no? Pero Eliana, también como último despojo hay que hablar, pues es necesario mencionar lo que es el despojo productivo, porque es que este se refiere a cómo las tierras despojadas fueron utilizadas